Escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Este es parte del mensaje que el Señor Jesucristo le envió a la iglesia en Éfeso. Parece ser que, entre otras cosas, el problema estaba en que había una gran cantidad de personas que reclamaban el apostolado de Cristo. Se decían ser apóstoles, se autollamaban apóstoles, pero el Señor dijo que no lo eran. Hoy, 2000 años después, parece que nos hemos encontrado con la misma problemática dentro de la iglesia, con una gran cantidad de personas, pastores, evangelistas, maestros, algunos conocidos, otros desconocidos, que se autoproclaman, se autollaman, se autonombran apóstoles y no lo son. Ante tal evento, a nosotros nos quedan algunas preguntas que hacernos. Por ejemplo, ¿cuáles son las características que reúne un verdadero apóstol de Jesucristo? Estuve leyendo un escrito y un pastor, si no me equivoco, de África, estableció que durante nuestros días hay una diferencia en el apostolado, y esa persona sostiene que es que hoy hay apóstoles de la iglesia y hay apóstoles de Jesucristo. La realidad es que cuando una persona, Dios le establece el ministerio apostólico, es porque es una persona que ha sido enviada. Ese término apóstol, enviado, y debe ser de Cristo, no de la iglesia, no del concilio, no de una familia, no de un gobierno, sino de Jesucristo. Pero ¿cuáles son algunas características que puede reunir una persona y que le establecen claramente como un apóstol? Bueno, primero, esa persona debe haber sido escogida y enviada por Jesucristo directamente. Es decir, que no son los hombres quienes eligen o quienes promueven al apostolado. Es Dios, es el mismo Jesucristo quien los elige y quien los envía directamente. Segundo, la persona tiene que haber sido testigo del Cristo resucitado. O dicho de otra manera, la persona tiene que haber visto a Jesucristo después de haber sido resucitado. Pablo reunió con estas condiciones, y cuando él defiende su apostolado, es una de las cosas que él dice. Con el tercer aspecto, un apóstol generalmente es una persona que trabaja en la plantación de nuevas iglesias, en fundar iglesias, en alcanzar a las almas. Al apóstol le interesa, al verdadero apóstol, al apóstol de Jesucristo, le interesa con la salvación de las almas, porque las almas son el negocio de Dios. Nosotros vemos a un apóstol Pablo fundando y fortaleciendo iglesias. Cuarto aspecto, el apóstol debe ser una persona que edifique la iglesia de Jesucristo. Es que hay muchos apóstoles que durante nuestros días, que se autollaman ser apóstoles, pero solo son apóstoles de la congregación en donde están, o de las iglesias hijas que tienen, pero no son apóstoles en general. Un verdadero apóstol de Jesucristo es una persona que edifica, y présteme bien atención, edifica, no divide, edifica, no destruye, edifica, no ataca a los otros apóstoles, no crea conflicto entre los otros apóstoles. Es una persona que con su predicación y con su enseñanza le da madurez, crecimiento y promueve la unidad dentro del cuerpo de Jesucristo. Lamentablemente, algunos de los autollamados apóstoles lo que hacen es atacar y señalar a otros apóstoles, a otros consiervos, dividir la iglesia y tratar de construir sobre un fundamento que ya existía.
Un verdadero apóstol de Jesucristo edifica la iglesia de Cristo. ¿Cómo la edifica? Con su predicación, la edifica con sus enseñanzas y la edifica con el esfuerzo. Quinto, un verdadero apóstol de Jesucristo es alguien que Dios usa con el respaldo de señales, prodigios y maravillas. Es una persona que no solo predica la palabra, sino que también Dios respalda con una gran cantidad de milagros. Dios le da gran autoridad y las señales le siguen a estos apóstoles. Debo hacer aquí la aclaración de que el hecho de que señales sigan a una persona no significa que sea un apóstol solo porque Dios lo usa haciendo milagros. Pero sí debo insistir en que una de las señales de un verdadero apóstol de Jesucristo es que Dios lo usa con señales, con prodigios y con maravilla. Un apóstol debe ser una persona que se deleita en servir a Dios, no por ganancia deshonesta, no por codicia ni por amor al dinero. Los verdaderos apóstoles de Cristo estaban distanciados del famoso tema de la prosperidad. No vivían encerrados en el mensaje de la prosperidad, prosperidad, prosperidad. El mensaje principal de todo apóstol de Jesucristo es ese, es Cristo. Su centro es Cristo, su predicación es cristocéntrica. No es una persona que predica por el dinero, ni que vive por el dinero, ni que está enfocado solo en el dinero. No es una persona que codicia a los demás, no es alguien que ama el dinero. Es alguien que ama a Dios, ama a Jesús y es alguien que ama a las almas. Pero un verdadero apóstol de Jesucristo es alguien que está dispuesto a dar su vida por Jesucristo. Los 12 apóstoles que aparecen en la Biblia fueron martirizados, incluyendo al 13º, en este caso al apóstol Pablo, fueron martirizados. Pagaron con sus vidas el precio, no de la salvación de las almas, sino del apostolado. Hoy nosotros tenemos a una gran cantidad de apóstoles, de oficinas, que no van por el mundo entero, que no predican, que solo les interesan las comodidades y el dinero. Pero la pregunta es, estos apóstoles, quienes quiera que sean, ¿están dispuestos a dar su vida por Jesucristo? Alguno de ellos ha atravesado por grandes pruebas, grandes dificultades, por situaciones. Estos apóstoles tienen buen testimonio, no solo delante del mundo, sino ante la iglesia de Jesucristo. Cuando se es un verdadero apóstol, usted no lo anda vociferando, usted no lo anda anunciando, los demás lo dicen de usted. Y finalmente, un verdadero apóstol de Jesucristo es alguien que logra captar la atención y la aceptación de la iglesia de Jesucristo. Lo aceptan los pastores, lo aceptan los obispos, los aceptan las autoridades. Un verdadero apóstol se integra al cuerpo de Cristo, no lo separa, no lo arranca, no lo divide. Y por su apostolado, por el peso del apostolado que esta persona tiene, pues la iglesia le acepta, le ama, le respeta, aprende de él. Tanto en los días de Jesucristo como en nuestros días, la gente comienza a reclamar apostolado. Yo soy apóstol, yo soy apóstol, yo soy apóstol. No, ninguna mujer, para mostrarse mujer, tiene que decir que es una mujer. Ningún predicador, para mostrarse predicador, debe decir que es un predicador. Cuando usted es un apóstol, los demás verán el apostolado en esa persona. Entonces, ¿qué nos queda a nosotros? Nos queda hacer exactamente lo que hizo la iglesia de Éfeso. Jesucristo dijo, has probado a los que se dicen ser apóstoles y has hallado que no lo son y los has hallado mentirosos. A nosotros nos toca probarlos. Probarlos en base a las cosas que les acabo de decir. Nadie debe estar desesperado por autoproclamarse apóstol. Mire, si Dios lo llamó a usted a ser pastor, alégrese en ser un pastor de Jesucristo, en ser evangelista, en ser maestro, en ser profeta. Alégrese. No estemos desesperados a buscar títulos.
a ponernos títulos para que la gente nos vea como si fuéramos las grandes cosas. Aquí el grande es uno solo, el grande es Jesucristo. Lamentablemente, esto del apostolado se ha tomado como si fuera una especie ya de juego, en donde cualquier persona es apóstol. Nosotros conocemos a los que se dicen ser apóstoles y los hemos visto salir de todas partes. Los hemos visto borrachos, los hemos visto ladrones, los hemos visto mentirosos, los hemos hallado de mil maneras. El apostolado es un ministerio que Jesucristo estableció, que Jesucristo, no los hombres, Jesucristo estableció, y que estableció para la edificación de la iglesia. Cuando usted escuche predicar a uno de estos autoproclamados apóstoles, haga una especie de análisis y vea si su mensaje edifica o divide, si une o si desune, si fortalece o si debilita, si bendice o si destruye. Haga el análisis y entonces usted llegará a la conclusión de quién es un verdadero apóstol de Jesucristo. Quiero concluir bendiciéndoles a todos ustedes y decirles que este es un tema del que tal vez yo vaya a escribir más adelante, pero he querido traerlo aquí y ponerlo a su consideración. Me interesa saber sus opiniones. Por favor, escríbanlo en esta misma red social. Dios le bendiga.